un saludo aquí a la distancia y esperando que se encuentren todos ustedes muy bien de salud. ¿Ya? Bueno, para empezar acá con el tema de reforzamiento 1. ¿Ya? Solamente consiste en algunos tips o simplemente algunos casos de observaciones detalladas o algo que falta de los dos temas anteriores, que son de los temas de ángulos y de triángulo, ¿no? Solamente para completar estos temas o adicionar algo extra a estos temas. Bueno, esto también ya lo sabemos, complemento de un ángulo, ¿no? Se escribe de la siguiente manera, complemento de alfa, y ustedes ya saben que eso es equivalente a colocar 90 menos alfa, ¿no es cierto? Listo, acá hay unas propiedades que dicen lo siguiente. Acá tenemos complemento, complemento, complemento de un ángulo alfa, ¿no? Dice, si la cantidad de complementos que se repiten, ¿no? La cantidad, ¿no? N veces representado por la letra N, ¿no? Si la cantidad de complemento que se repite es par, entonces el resultado simplemente va a ser el ángulo que aparece acá abajo, ¿ya? Ahora, si la cantidad de complementos que se repite es impar, entonces el resultado final de todo esto, complemento, 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 simple va a ser el complemento de alfa, nada más, ¿ya? Algo similar sucede con el suplemento, ¿no? Suplemento de alfa, ustedes saben que es equivalente a colocar o es igual a 180 menos el ángulo que aparece debajo de S, ¿no? Del suplemento de alfa, ¿ya? Y las propiedades acá, como puedes observar, son similares a estas, ¿no? Si la cantidad de S que se repiten es par, entonces el resultado va a ser el ángulo alfa, ¿no? Y si es impar, el resultado va a ser el suplemento de alfa, ¿no? Por ejemplo, yo tengo complemento, 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 complemento de 40 grados. Ah, ya cuento cuántas veces se repite la letra E, C. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ya. 5 es impar, como 5 es impar, entonces el resultado acá va a ser complemento de 40. Y el complemento de 40, ustedes saben que es 90 menos 40 según la formulita. 90 menos 40 es 50, ¿no es cierto? Entonces, eso creo que es fácil. Bueno, por otro lado aquí, para completar los teoremas correspondientes al tema de triángulo, ¿no? Están la existencia, el teorema de la existencia y de la correspondencia, ¿ya? A ver, a simple vista, suponiendo, bueno, puedes observar aquí que A es mayor que B, lo estoy colocando ahí, está a simple vista. Listo. ¿Qué dice el teorema de la existencia triangular? O existencia del triángulo, ¿no? Porque estos todos trata de triángulos. Dice, ¿no? Que uno de sus lados, en este caso yo estoy colocando el tercer lado, que le he llamado X, ¿no? Siempre va a ser mayor a la diferencia de los otros dos lados, pero menor que la suma de estos otros dos lados, ¿no? O sea que aquí va a corresponder A más B, y acá va a ir la diferencia de esos dos, ¿no? Voy a colocar en este caso B menos A. ¿Por qué no A menos B? Porque recuerda que A, ya en este caso, como A es mayor que B, A ya sería así, ¿no? A ver, colocamos A menos B, ¿no? El mayor menos el menor, porque recuerda que A es mayor que B. Listo. Si no, si fuese B menos A, como B es más pequeño que A, acá el resultado sería negativo, ¿no? Un número X mayor que un número negativo va a ser otro número negativo, y eso no puede suceder porque X está representando la distancia de, en este caso, de un segmento, ¿no? En geometría siempre recordemos que trabajamos con números positivos, ¿ya? Listo. Teorema de la correspondencia. A ver, su propio nombre lo dice, que corresponde, ¿no? A ver, ¿cómo es eso, profesor? De la siguiente manera. Supongamos, bueno, a simple vista se observa que, a ver, L es mayor que M. Si L es mayor que M, entonces, ¿qué va a suceder? Que alfa, que es el ángulo que está al frente de L, alfa también va a ser mayor que el ángulo beta. El ángulo alfa va a ser mayor que el ángulo beta. ¿Ya? Vamos a colocar acá color, ¿no? Si L es mayor que M, entonces el ángulo alfa es mayor que beta. Por eso hice el teorema de la correspondencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo soy el lado mayor, frente mío debe estar el ángulo mayor.
Si yo soy el lado más pequeño, frente mío debe estar el ángulo más pequeño, ¿ya? Teorema de la correspondencia. A ver. Y viceversa, ¿no? Si yo soy el ángulo más grande, el frente mío debe estar el lado más grande o mayor también, ¿no? Listo. A ver. Entonces, practiquemos. A ver, primer ejercicio de la página 276. A ver, ¿qué es lo que dice? Bueno, esta parte es sencilla. El suplemento del suplemento de un ángulo, ¿no? Dice, el suplemento del suplemento de un ángulo. Dice, es igual al triple del complemento del mismo ángulo. Igual al triple del complemento del mismo ángulo. ¿Cuánto vale el ángulo de dicha medida? O el ángulo alfa, ¿no? En este caso te están pidiendo. Bueno, profe, voy a aplicar acá la propiedad, ¿no? De los suplementos, ¿no? Cuento, a ver. 1, 2. 2 es un número par. Entonces, si es par, el resultado va a ser el angulito que aparece acá, ¿no? Eliminamos estos dos y el resultado va a ser alfa. Muy bien. Acá abrimos paréntesis y adentro vamos a colocar el complemento de alfa. Por fórmula, ustedes ya saben que el complemento de alfa es 90 menos alfa. Listo. Y seguidamente a resolver el ejercicio, ¿no? A ver, 3 por 90, 270, menos 3 por alfa, 3 alfa. 3 alfa pasa a sumar, tienes 4 alfa igual a 270. 4 pasa a dividir a 270 y vas a obtener que alfa vale 67,5 grados. ¿Ya? Listo. Bueno, chicos, vamos con el siguiente ejercicio. A ver, continuando con los ejercicios. Bueno, en el ejercicio número 3 es una aplicación directa de lo que viene a ser la existencia triangular. A ver, dice, en un triángulo, dos de sus lados miden 21 y 29 centímetros. ¿Ya? Calcula el mínimo valor entero de su perímetro. A ver, primero tenemos que saber qué es el perímetro. El perímetro es la suma de los lados de un triángulo. Muy bien. A ver, como yo no sé cuánto mide el tercer lado, yo le voy a colocar X. X. ¿Ya? Pero ¿cómo se representa el perímetro? Recuerda que el perímetro se representa con el número 2 y la letra P. ¿Qué es el perímetro? La suma de los lados. Muy bien. Entonces lo que te están pidiendo es lo siguiente. 21, sumar sus tres lados, más 29 y más X. Muy bien. Eso sería 21 más 29, eso sería 50 y más X. O sea que el perímetro del triángulo es 50 más X. Ahora yo tengo que saber qué número será X. X puede asumir muchos valores, pero a ti te está pidiendo de todos esos valores que puede ser X, calcule el menor o el mínimo valor entero. Para que el perímetro sea el mínimo, el X debe también de ser el mínimo. Por ejemplo, si X es 1, 2 o 3, ¿cuándo el perímetro va a ser mínimo? Cuando X sea también lo más pequeño posible. Muy bien. Entonces vamos acá a colocar el teorema de la existencia triangular. Recuerda que X, acá más abajito, por el teorema de la existencia, X tiene que ser mayor que la diferencia de estos dos. A ver, la diferencia 29 menos 21 es 8. Pero a su vez tiene que ser menor que la suma de estos dos. La suma es 50. ¿Es cierto? Listo. X mayor que la diferencia, pero mayor que la diferencia, pero menor que la suma. Muy bien. A ver, entonces, ¿cuántos posibles valores enteros puede asumir X? X tiene que ser números enteros mayor que 8, 9, 10 y así sucesivamente hasta el 49. Listo. Como a mí me pide calcule el mínimo valor entero de su perímetro, X tiene que ser lo más pequeño posible. Por lo tanto, X tiene que ser 9.
¿Listo? Entonces 50 más x, si x es 9, el perímetro del triángulo, entonces sería 59. Muy bien. Eso sería la respuesta. ¿Ya? Y la clave sería la letra C. Muy bien. Siguiente ejercicio dice, a ver, esta longitud AB mide 22. Sabemos que la suma de estos dos angulitos me da 180 o forman un ángulo llano. Calcule el mínimo valor entero de BC. A ver, vamos a ver dónde es C. Acá no es C. El C es aquí. Hasta acá nada más. Ahí. Entonces me pide hallar el mínimo valor de la distancia de B hasta C. Ahí le voy a colocar X. Te pide hallar X, ¿no es cierto? Muy bien. Lo que vamos a hacer acá es un trazo auxiliar. ¿Ya? A ver, vamos a trazar una paralela al ángulo θ. A ver, más o menos por aquí. A ver, una paralela a este segmento. Acá le voy a poner F. Una paralela al segmento FD. Voy a trazar una paralela. ¿Ya? Está la recta L. ¿Ya? Entonces se traza la recta L paralela a FD. Bueno, como nosotros ya hemos visto el tema de rectas paralelas, entonces por ángulos correspondientes, yo digo entonces que este angulito es el ángulo correspondiente de θ. Y recuerda que los ángulos correspondientes son de igual medida. ¿No es cierto? Listo, muy bien. Entonces, ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a colocarle acá unos angulitos. A ver, miren acá. Acá le voy a colocar, a ver, de color verde. Acá le voy a colocar, no sé cuánto mide este ángulo, le voy a llamar alfa. Y acá le voy a llamar beta. Ojo que no son iguales, son diferentes. Entonces yo observo que la suma de estos tres angulitos forman un ángulo llano. ¿No es cierto? Un ángulo llano. Entonces digo por aquí, ya. Alfa más beta y más θ es igual a 180. La pregunta es, si yo sé que omega más θ es 180, la pregunta es, θ más qué número me da 180 según mi dato. Θ más omega es 180. Eso quiere decir entonces que alfa más beta es igual a omega. Ya. Alfa, profesor, he descubierto que alfa más beta es igual a omega. Muy bien. A ver. Entonces dime, ¿quién es mayor? ¿Alfa, omega o alfa? Recuerda que omega es lo que mide alfa más un poquito más. Ya. Entonces de acá se está observando que omega es mayor que alfa. Ya. Entonces fíjate en este triangulito. Recuerda que por el teorema de la correspondencia, a mayor ángulo, mayor lado. Ya, profe. Entonces, si omega es mayor que alfa, al frente de omega, ¿quién está? Al frente de omega, ¿quién está? X. O sea que X es mayor que 22. Si omega es mayor que alfa, entonces el lado que está al frente de omega, que es X, es mayor que el lado que se lo pone a alfa. Al frente de alfa, ¿quién está? 22. Entonces X es mayor que 22. Ya. Números enteros mayores que 22 serían 23, 24 y así sucesivamente. Pero aquí te piden que el más pequeño, el mínimo valor entero que puede ser BC. Entonces sería 23. X sería 23. ¿Ya? Listo. A ver. Siguiente, ejercicio número 8. A ver.
A ver, entonces, a ver, como omega es mayor que alfa, omega, al frente de omega, ¿quién está? X. Ah, ya, entonces digo que X es mayor que 22. X mayor que 22. Eso lo hemos hecho por el teorema de la correspondencia. Entonces, números enteros mayores que 22 serían 23, 24, 25. Pero a nosotros nos está pidiendo ¿qué cosa? Ah, ya. Nos está pidiendo el más pequeño de todos ellos. Entonces, el más pequeño de todos ellos es 23. Por lo tanto, X es 23. Dice. Pero el ejercicio número 8. A ver. Determina el número de triángulos escalenos de perímetro menor que 10 cuyos lados tengan medidas enteras. Ah, ya. ¿Qué es un triángulo escaleno para empezar? Es un triángulo en el cual sus tres lados son diferentes. Entonces yo le voy a colocar acá A, B y C. Entonces yo sé que los tres son diferentes. ¿Por qué? Porque el triángulo es escaleno. Ah, ya. Dice, ¿cuántos triángulos habrá? De tal manera que su perímetro sea menor que 10. A ver, ¿qué es el perímetro? El perímetro recuerda que es la suma de sus lados, la suma de A más B más C. Pero este perímetro dice tiene que ser menores que 10. Ay, 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 ay. Entonces, números enteros menores que 10. Enteros menores que 10. Ah, ya, 9. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la suma de A más B más C tienen que ser 9. Puede ser 8. ¿No? Puede ser 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A ver. Cancelamos el 1, el 2 y el 3. ¿Y eso por qué? A ver. Bueno, 1. Para que me dé 1, A tiene que ser 1, o cualquiera de ellos 1 y los demás ceros. Y eso es imposible. No puede haber un lado que mida 0, ¿no? Al igual que con 2, uno me daría 1, el otro 1, ¿no? A sería 1, B 1, y C tendría que ser 0 para que me dé 2, pero eso es imposible, C no puede ser 0. Puede ser 3, ya, para ello tiene que cumplirse que A, B y C tienen que valer 1, ¿no es cierto? Pero es imposible porque recuerda que los tres son diferentes y acá son iguales, entonces descartado. A ver, probemos con el 4, a ver. Si A es 2, los otros tienen que ser 1 y 1 para que me dé 4, ¿no es cierto? Para que me dé 4, profesor. A ver, entonces, eso es imposible porque estamos viendo que hay dos que son iguales y los tres tienen que ser diferentes. Muy bien. Entonces, a partir del 5, a ver, vamos a ver, 2, el otro sería 2 y 1. O sea que 5 tampoco puede ser, ¿no? Porque hay dos que tendrían necesariamente que ser iguales. Entonces tampoco, descartado el 5. Entonces, a partir del 6 creo que sí. A ver, vamos a ver. A partir del 6, A tendría que ser 2, B tendría que ser 1 y C tendría que ser 3. ¿No es cierto? Listo. 3, 5, 6. Entonces con 6, con 7 y con 8 y con 9 van a cumplir. Entonces va a haber un triángulo con lados diferentes que midan 9. Va a haber un triángulo con lados diferentes cuya suma sea 8. Va a haber un triángulo con lados diferentes cuya suma sea 7. Y va a haber un triángulo diferente con lados diferentes cuya suma sea 6. Entonces, ¿cuántos triángulos escalenos van a haber? 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces la respuesta sería 4 triángulos diferentes. ¿Ya? Y la respuesta sería D de dedo. Muy bien, chicos, no me queda otra más que desearles que practiquen en casa y muy pronto nos vamos a ver.